Esta palabra que se llama el afán y la ansiedad. Jesús es suficiente. Bien, yo esperaba más que un amén en eso. Ante el afán y la ansiedad, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Dile al lado, ¿sabías que Jesús es suficiente? ¿Sabías que Jesús es suficiente? En todo lo que te está pasando en tu vida, Jesús es suficiente. Amén. Amén. Quiero que pienses por un instante qué hizo Jesús en la cruz por ti. Estamos entrando en Semana Santa. Piensa, ¿qué hizo Jesús en la cruz por ti? ¿Qué hizo Jesús en la cruz por ti? Ahora quiero que preguntes, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuán importante entonces es para ti lo que Jesús haya ido a la cruz? ¿Cuán importante es que Jesús haya ido a la cruz en este tiempo? No es solamente recordarlo ahora porque estamos en Semana Santa, sino es recordar siempre por qué Jesús fue a la cruz. Ahora, hay una primera respuesta en esto y es, como muchos de ustedes dijeron siempre, fue a la cruz a morir por mí, para perdonarme mis pecados. ¿Para qué? Para darme vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué más? ¿Para qué más o por qué más? Bueno, empieza a mirar a tu alrededor y es por las vidas que están a tu alrededor. Empieza a mirar alrededor no de este lugar, de tu vida. Y es por esas personas Jesús también fue a la cruz. Entonces Jesús murió en la cruz por nosotros, pero también murió para que nosotros y por medio de nosotros su mensaje, su amor pueda llegar a los que están a mi alrededor. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por mí. Mas Dios muestra su amor por mí en que siendo yo aún pecador Cristo murió por mí. No lo merecía. Para nada yo merecía que Cristo tomara mi lugar en la cruz, en la muerte, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios en Romanos también, por cuanto todos pecamos. ¿Si hay alguno que pecó acá esta semana? Bien, somos como 5, los demás son, aunque no tienen cara de santos, se creen santos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor por ti en que siendo aún pecador y no mereciéndolo, yo siendo aún pecador y no mereciéndolo, Él murió por mí. Ahora, Dios quiere restaurar, en esta palabra que vas a escuchar hoy, Dios quiere restaurar la grandeza de su Hijo Jesucristo en tu vida. No solo para que tú puedas hacer cosas por Él, sino para que seas un hijo y puedas vivir como un hijo y puedas volver a poner tu confianza en Él. La palabra de Dios dice, tanto en Mateo 6:24 como en Lucas 16:13, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno o servirá a uno y menospreciará al otro. ¿Sí? Ninguno puede servir a dos señores. Dice después, no pueden servir a Dios y a las riquezas, como un ejemplo de algo a lo que también servimos. Y me temo mucho que en nuestra vida estamos en esa ambivalencia y estamos sirviendo a dos señores. Y si seguimos por ese camino, entonces lo que va a pasar es que lamentablemente vamos a ir dejando de lado nuestra fe. ¿Y por qué? Bueno, porque las fuerzas decaen. ¿Por qué decaen las fuerzas? Te voy a poner un ejemplo muy simple. La pandemia, ¿sí? Estamos ya en la post-pandemia, ya pasó la pandemia, ¿sí? Pero ¿qué trajo aparejado la pandemia sobre nuestra vida? Más allá de un virus, ¿sí? Lo que trajo aparejado sobre toda la población y sobre nosotros también es el afán. La pandemia nos trajo afán, nos produjo ansiedad,
Hemos pasado por esto, hemos vivido por esto. Ahora, lo que yo veo es que la pandemia pasó, pero el afán se quedó y la ansiedad se quedó. Es por eso que, por ejemplo, en las estadísticas hasta el día de hoy, hay por lo menos un 30% de la iglesia, en general, que nunca volvió a la iglesia. Quizás ni siquiera se enfermó. Bueno, hay algunos que partieron con el Señor y uno lo entiende eso. Y fue muy triste y muy doloroso lo que vivimos en todo esto. Pero mucha gente, tan sencillamente, de lo que se enfermó fue del afán y la ansiedad. Entonces la pandemia pasó, ya llevamos, que pasó, vamos para el 3er año de que pasó la pandemia, pero el afán y la ansiedad que vivimos en ese momento, que se introdujo en nuestras vidas, quedó todavía ahí. Y se debilitaron. Ahora, ¿por qué? Bueno, ¿por qué se debilitaron? Yo pregunto, durante la pandemia, número 1, no les faltó palabra. Porque las iglesias y los pastores nos las arreglamos para seguir dando palabra. Y usamos todos los medios posibles, y aunque tú estabas en tu casa confinado, seguiste recibiendo palabra, siempre. O sea, palabra no te faltó. ¿Por qué más puede ser? Bueno, no les faltó oración. Porque seguimos, aunque sea por el Zoom o por teléfono, seguimos orando. Más allá de que cada uno tiene la responsabilidad de orar y leer la palabra, aunque no tenga nadie alrededor, ¿sí? Aunque no existiera nada, como cristiano yo sigo teniendo mi responsabilidad de leer la palabra en mi casa y de orar y hablar con el Señor en mi casa. No le faltó la comunión, porque más allá de que no podíamos reunirnos, ¿sí? Nos manteníamos en contacto, ¿sí? Y nos hablábamos, algunos se visitaban, otros recibieron, porque repartimos comida y alimento y asistencia durante ese tiempo también. Entonces no faltó tampoco la comunión. ¿Qué pasó entonces? Me preguntaban. ¿Sí? ¿Qué pasó con esto del afán? Bueno, tomamos como excepción, como si fuera una realidad. Tomamos esa excepción que fue la pandemia como si fuera una realidad. Ahora quiero que entendamos esto. No estoy diciendo que la pandemia no fue una realidad. La pandemia fue una realidad y fue fuerte. Pero en el siglo en el que vivimos, en el tiempo que nos toca vivir, la pandemia fue una excepción. Quiero que entiendas esto. Fue un tiempo. Una excepción es un tiempo, no es la realidad total. La realidad total es que, gracias a Dios, seguimos viviendo y volvimos otra vez a nuestra vida cotidiana, y volvimos al trabajo y volvimos a todas las cosas cotidianamente. Entonces quiere decir que la pandemia, el tiempo de la pandemia, fue una excepción en el tiempo de nuestra vida. Por eso es que te lo estaba diciendo de esta manera: tomamos una excepción como si fuera una realidad. La pandemia fue la realidad específicamente de un tiempo, entonces fue una excepción. Ahora, ¿cuál fue la artimaña del enemigo, del diablo en todo esto? Producir en nuestras vidas afán. Yo quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 3 y vamos a ir desarrollando esto. ¿Por qué te estoy hablando del afán y la ansiedad? Y ya cuando lleguemos a un punto vas a poder entender bien esto que Dios está tratando de decir. Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas en un momento excepcional que estaban viviendo, un momento de confusión, porque comienza diciendo el texto 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer ¿a qué dice? ¿A qué cosa? A la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Sí? Está preguntándonos a nosotros. Esto quiero saber hoy. ¿Recibieron el Espíritu? Y Espíritu Santo está hablando, el Espíritu de Dios, por las obras de la ley, por las obras
o por el oír con fe? ¿Por qué recibimos nosotros la palabra de Dios? Lo recibimos por el oír con fe. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Bueno, aunque hemos tenido la experiencia, yo he tenido la experiencia de tener encuentros preciosos con Dios. Yo nunca he visto a Dios cara a cara, nunca he visto a Jesús cara a cara, físicamente hablando. No lo he visto a Jesús cara a cara. Tú tampoco, creo. Pero sí hemos tomado una decisión un día de creer en la palabra de Dios por fe. Y la palabra de Dios fue el alimento que a mí me trajo hasta aquí, no sé a ti. Pero fue la palabra de Dios, fue el decidir creer con fe cada palabra que yo leo cada día de mi vida. Yo he decidido con fe, creer con fe cada palabra que yo escucho, cada palabra que yo recibo, decido creerlo por fe. Entonces nosotros creemos en la palabra por fe. Ahora, cuando yo hablaba de la artimaña del enemigo, de lo que el enemigo hizo en el tiempo de la pandemia, fue traer y sembrar en nosotros. ¿Vieron que dice la palabra, que una parábola que nos habla, la palabra que dice que vino el enemigo de noche y sembró cizaña, ¿sí? Y se fue y nadie lo vio porque fue de noche. Bueno, esto fue lo que pasó en estos años, en estos últimos años. Vino el enemigo en medio del afán de lo que produjo, la ansiedad de lo que produjo la pandemia que vivimos, y sembró entre su iglesia, sembró entre nosotros esto mismo: afán, ansiedad. A ver, muévete un poquito más hacia ese tiempo y recuerda, no sabíamos qué había que hacer, no sabíamos qué había que comprar, no había que comprar. La gente por la duda compró papel higiénico, no sé para qué, pero lo compró. No sé, no quiero decir nada más porque no están grabando. Pero la gente estaba asustada. Entonces, no sabíamos, ¿qué se produjo en nosotros? Ansiedad, ¿sí? Si salir a la calle, si tengo que ir al trabajo, si no tengo que ir al trabajo, si estoy en casa, ¿sí? Como nosotros que estamos acostumbrados en esa época cuando pasa un huracán, de tener que estar dentro de la casa. ¿Qué hace uno cuando pasa un huracán y está dentro de la casa? Come. ¿Por qué come? Porque está ansioso, ¿sí? Entonces, imagínate, el huracán dura 3 días. Uno come por 3 días. Imagínate una pandemia que duró casi 6 meses encerrado en la casa, ¿sí? Otra que después gimnasio. Necesitamos un milagro más que un gimnasio después de eso. Ahora, el enemigo en todo eso, sigilosamente, mientras nosotros estamos distraídos con toda la pandemia, sembró este afán y la ansiedad. Y la pandemia pasó, pero el afán y la ansiedad continuó en nuestro corazón. Porque el afán y la ansiedad, siempre llega a una vida para quedarse. Siempre llega, lo que el enemigo siembra, siempre lo siembra para destruir esa cosecha, eso que Dios estaba haciendo. Y estábamos creciendo en la palabra, pero el enemigo sembró esto. Ahora, ve conmigo a esta parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, y vamos a leer verso 18. Marcos capítulo 4. Búscalo ahí. Jesús está explicando la parábola del sembrador. Y en este versículo dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Quiénes? Ok, los que oyen la palabra. Fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero escucha bien, verso 19. Pero los afanes de este siglo, lo primero que vino a mente fue la pandemia. Un afán de este siglo, ¿cuál fue? La pandemia. ¿Sí? Un afán de este siglo que vivimos fue la pandemia que pasamos. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, menciona 3 aquí, afanes de este siglo, engaño de las riquezas,
y las codicias de otras cosas, tú sabrás cuál, entran, ¿qué hace? Y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. A ver, me costó mucho entender esto. Te dije recién, conozco a Jesús desde la cuna prácticamente. Acepté a Jesús en mi corazón cuando tenía 6 años de vida. Fue así, entré en una iglesia por primera vez cuando tenía 6 meses, me entraron. Cuando tenía 6 años acepté, hice una decisión por Jesús. Así como los niños están ahora recibiendo la palabra, yo hice una decisión por Jesús a los 6 años. Me bauticé a los 9. Seguí creciendo en la fe, me aparté, tuve mis tiempos de debilidades y después volví al Señor a los 23 años. Tengo un par de años más que 23 ahora. No sé de qué se ríe. Y toda la vida he vivido y he creído que la palabra de Dios es suficiente en mi vida. Que la palabra de Dios es poderosa. Y no como dicen algunos predicadores, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Sí? Y yo he creído eso. Pero resulta que encontré que la palabra viva, el verbo Jesús encarnado, la palabra, está diciendo que los afanes, el afán de este siglo, los afanes, la codicia de las riquezas y otras hierbas que hay por ahí, tienen el poder de ahogar la palabra. La poderosa palabra de Dios tiene el poder de ahogarlo. Sí. Me costó recibirlo, pero tienen el poder de hacerlo. Por eso veo muchas veces personas que tienen años en la fe, pero viene un afán o una situación o se empeñan en el afán de conseguir cosas de la riqueza o de cosas materiales y cosas físicas, y automáticamente la palabra que es Jesús empieza a quedar de lado y empezamos a preferir otras cosas porque el afán por esas otras cosas nos están ahogando toda la palabra que recibimos en nuestra vida. A ver, ¿qué quiere decir ahogar? Ahogar es asfixiar hasta dejar sin oxígeno algo y producirle la muerte. Y eso es, así es como estas 3 cosas, que podemos traducirlas en muchas, pero yo puse un ejemplo. El afán puede ahogar la palabra de Dios en tu vida. Así que la palabra hoy es: ten cuidado con aquellas cosas que producen afán en tu vida, porque son aquellas que ahogan la palabra que se te siembra, o que se siembra automáticamente cuando lees la escritura en tu vida. Dice la escritura, la palabra, cuando yo leo la Biblia, ¿sí? Es como que yo te dije hoy, me encuentro con Dios cara a cara, me encuentro con Él, me encuentro con la palabra viva, es Él que me está hablando por medio de su Espíritu Santo. Pero automáticamente estoy pensando, salgo de ahí y estoy pensando en que tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello otro, y tengo que ir allá y tengo que ir allá. Automáticamente ese afán, esa ansiedad por las cosas que tengo que hacer y lograr, matan la palabra que yo recibo. Es como aquel, describe la Biblia, es como aquel que va y se mira en el espejo y automáticamente se va y se olvida de lo que vio en el espejo. ¿Sí? Tú vas a la mañana, te cepillas tus dientes, te peinas, ¿sí? Y te vas de ahí. Y no estás todo el día, uy, qué lindo que me viene el espejo, uy, mira, me estoy quedando con poco pelo, uy, que esto, que aquello, cuántas canas. No estás todo el día pensando en eso. Algunas están pensando, las más coquetas. Pero no estás pensando en eso. Te vas y te olvidas y sigues con tus actividades. Dice que leer la palabra y salir de ahí y entrar en los afanes de la vida hacen que esa palabra se ahogue.
hace que esa palabra se vaya asfixiando hasta que muere en tu vida y ya no te acuerdas de la palabra. Hagamos una prueba. ¿Cuántos se acuerdan de qué prediqué exactamente el domingo pasado? ¿Cuál fue el texto que usé para abrir el domingo pasado? Muy pocos. Yo no predico mal, perdón. Yo que predico mal. No estaba haciendo un lapsus. Predico mal, ok. Muy pocas veces nos acordamos específicamente cuál fue el texto que usó, ¿sí? O los textos que usó, excepto aquellos que de pronto toman nota y ahora pueden abrir el libro y decir, ya, agarran el cuaderno. Pero nos olvidamos muchas veces de la palabra. Yo te podría preguntar cuál fue el texto, y de pronto muy poquitos son los que pueden levantar la mano, cuál fue el texto con el que Dios te habló esta semana, pero no hace un año, esta misma semana, ¿sí? Con el que Dios te habló esta semana y saltó de la palabra y te pegó y te lo grabaste en tu corazón. Muy pocos pueden decir, puede haber este texto. Entonces, eso es lo que sucede, los afanes, las muchas preocupaciones terminan ahogando la palabra. ¿Sí? Si nosotros vamos en el Lucas capítulo 10, verso 41 y 42, está la historia donde Jesús entra en la casa de Marta y María. Ustedes conocen esa historia, ¿sí? Y entonces dice Jesús que dice la palabra que Marta le dijo a Jesús, Señor, ¿por qué no le dices a mi hermana María, que está ahí tirada a tus pies escuchándote, que venga a ayudarme, porque yo estoy cocinando, lavando los platos y haciendo todas las cosas en la casa? Que por favor se pare y me ayude. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Marta, Marta, querida Martita, afán. ¿Y qué produjo el afán? Turbación. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y Jesús le dice, pero solo una cosa era necesaria, Marta. A ver, Marta, yo sé que tenés ese espíritu servicial, y yo sé que muchos cristianos tienen el espíritu servicial, pero tener el espíritu servicial no tiene que solamente llevarte a hacer cosas. Porque yo voy a la iglesia cuando me toca hacer algo. No. Tú vas a la iglesia para encontrarte con Jesús, para sentarte a sus pies, para recibir su palabra, para recibir su amor. Estás ahí porque Jesús le dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era esa buena parte? Estar a los pies de Jesús y dejar el afán. Pero cuando yo te dije que el afán se transforma en un estilo de vida, es cierto, porque Marta aparece en otra historia más, y es cuando su hermano Lázaro muere. Y cuando su hermano Lázaro muere, Jesús viene después de 3 días y la primera que sale a reclamarle es Marta. Y le dice, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice, Marta, tranquila, tu hermano va a vivir. Sí, yo sé, Jesús, que va a vivir cuando en la resurrección todos resucitemos. Marta, tranquila. Igual que ahí, que cuando resucitó un muerto, era igual que en la cocina. Estaba afanada, porque es un estilo de vida. Se transforma, el afán llega, y la ansiedad para quedarse en nosotros y para ahogar nuestras vidas y ahogar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Jesús le dice, abra la tumba, y salta Marta y le dice, pero hiede ya. Ya, Marta, tranquila. El afán te lleva a eso. La ansiedad te lleva a eso, a no poder entender lo que Cristo quiere hacer en tu vida, lo que quiere resucitar en tu vida, en tu casa, en tu familia. Porque el afán está ahogando la palabra, y si ahoga la palabra, mata la esperanza, y si mata la esperanza, te mata la fe. Y no te queda nada más que angustia y desesperación. El afán puede transformarte en una persona enojada. El afán te roba la paz. El afán no te deja dormir, te enferma. El afán crea toxinas en tu cuerpo, te fatiga y te estresa. ¿Sabes?
afanarse, es anular la palabra de Dios en tu vida. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entrar en ese espíritu de afán y de ansiedad automáticamente es anular la palabra de Dios en tu vida. Y si anulas la palabra de Dios en tu vida, estás anulando a Jesús. Y si estás anulando a Jesús, estás anulando el poder para que Él obre en tu vida. Y después me dices, pastor, ¿por qué Dios no me contesta? Bueno, porque estás afanado, porque estás ansioso. Las personas ansiosas quieren la respuesta ya. Quieren tener a Dios adentro de un microondas y que actúe como un microondas. Y quieren la respuesta, creen que la oración es un microondas, que Dios tiene que contestarme ya, y no es así. No es así, porque Dios primero trabaja con nuestro corazón y con nuestra vida. Dios quiere obrar el milagro, pero el afán de este siglo mata y destruye la fe que puedes tener, aún en la oración. Por eso oras una vez y oras, y tu primera oración es aquella que viene con toda la carga de la fe. Porque yo sé, Señor, ya la segunda viene un poquito más suave, la tercera ahí, y la cuarta, y si me quedan ganas, fuerza, voy a orar. La quinta ya le pides a otro que ore y después ya te olvidas, te frustraste. Pero no fue porque Dios no quiso contestar, fue porque el afán y la ansiedad impidieron a Dios contestar tu oración, impidieron a la palabra que Dios quería enviarte a tu vida, o que Dios te envió a tu vida, impidieron actuar. La ahogaron, la asfixiaron, como dice la palabra de Dios. ¿Sabes? ¿Cómo me deshago, pastor? Dirían algunos del afán y la ansiedad. Bueno, te voy a decir una cosa. El afán no se sale viendo Netflix. Sí, porque algunos, como agarraron la pandemia y siguieron de largo, ¿sí?, entraron en esto de mirar si se ven 10 capítulos por día. A veces. El afán no se sale comiendo del afán, ni se sale bebiendo. Del afán no se sale con vicios. Del afán no se sale enojándose. No logras nada con él. Del afán se sale creyendo. Y para creer, lo primero que yo tengo que creer cuando me siento afanado, cuando siento que me están robando la fe, que las situaciones de la vida, a veces no son los problemas de la vida, a veces son las situaciones que yo me creo en la vida también, ¿sí? Porque, a ver, si hay algo que yo sé es que el enemigo te tira la pelota, te tira la piedra a ti, tú a ver qué haces con ella. Pero entonces muchas veces con el afán la agarramos y estamos ahí, ay, pero ¿qué voy a hacer ahora con esto? Ay, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Marta. Lo primero que tienes que saber es quién es Dios en tu vida. Por eso comencé con esas preguntas. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Qué vino a ser Jesús en tu vida? Estamos frente a Semana Santa, nos acordamos de su muerte y su resurrección, pero ¿qué vino a ser Jesús en tu vida? Sí, vino a darte vida y vida en abundancia, pero ¿qué vino a ser Jesús en tu vida? Lo primero que tengo que saber es que si Dios, Padre, fue capaz, escúchame por favor, fue capaz de dar a muerte a su único hijo en la cruz del Calvario, ¿cómo no te dará también juntamente con ello todas las demás cosas? ¿Qué me toca hacer entonces? Confiar, creer. Si Dios fue capaz de poner a Jesús en una situación de muerte y muerte de cruz, ¿tú crees que tu problema o la
dificultad que vino a tu vida es superior a lo que Jesús tuvo que vivir? ¿Tú crees que tu problema es más grande que lo que pasó Jesús en la cruz? Entonces, si Jesús fue capaz de ir a la cruz y pasar semejante sufrimiento por nosotros, si Dios Padre fue capaz de entregar a su Hijo por amor, por eso es que muchas veces no entendemos en Juan 3:16 la frase de tal manera te amó Dios. ¿Tú crees que Dios no es capaz de sacarte de esa situación? De proveer aquellas cosas que Él sabe que para ti son necesarias y no son un capricho, que no son capaces de cambiar la vida de tu hijo. ¿Tú crees que Dios no es capaz de cambiar la situación familiar? Dios no es capaz de establecer o entrar en el tema de tu matrimonio o en tu relación con tus hijos, o de proveerte un trabajo, o de proveerte esas finanzas, eso que estás necesitando, de sacarte de la soledad, de la ansiedad. Dios es capaz de ello. Pero ¿qué es lo que va a hacer que ese poder y que Dios pueda obrar? Que tú puedas confiar, que tú decidas confiar en Jesús. ¿Sabes por qué Abraham es el padre de la fe? Porque decidió creer en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza, dice la palabra. Dios le dijo: hey, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo no tengo ni siquiera un hijo. Vas a tener un hijo. Y vas a ser, no solamente vas a tener un hijo, vas a ser padre de multitudes. Y Abraham, con 80 años, fue y tuvo un encuentro romántico con Sara. ¿Sí? Hizo lo que tenía que hacer e iba todos los días a Sara. ¿Y Sara? ¿Ya está? ¿Estás embarazada? No, Abraham, no. Iba el otro día. ¿Y Sara? ¿Y? ¿Estás embarazada? No, todavía no. Iba todos los días. ¿Hiciste el test? Sara, ¿le compraste el test, el nuevo, el digital? ¿Lo hiciste? No, fuiste a hacerte el examen. No, nada. 20 años en esperanza contra esperanza. Por eso es el padre de la fe. Y tú estás una semana y te quieres cortar la venas. Dios santo. Lo primero que tenemos que saber es quién es Dios en mi vida. Dios quiere restaurar hoy la grandeza de su Hijo Jesucristo en tu vida, para que confíes, para que toda ansiedad, para que todo afán desaparezca de tu vida y la palabra de Dios empiece a saltar para ti con vida y vida eterna. Yo quiero invitarte que donde estás cierres tus ojos. Jesús dijo: miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que esas aves? Yo no encuentro otra solución más que confiar. Para ello tengo que fortalecer mi confianza en Dios. Dice la palabra: no te olvides ninguno de sus beneficios. Sea agradecido. Sea agradecido. No olvidarte de ninguno de sus beneficios te va a traer a los pies de Jesús cada vez que puedas. Cada vez que puedas. No cada vez que tengas una necesidad. Cada vez que tengas la oportunidad de acercarte a Jesús. No te olvides ninguno de sus beneficios. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que te amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que es ahí donde trabaja el afán y la ansiedad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ojo, porque el afán y la ansiedad van a querer trabajar en tu vida para separarte del amor de Dios. Y tiene el poder de ahogar la semilla de la palabra de Dios en tu vida. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Qué hago, pastor? Escucha la palabra hasta que la reciba tu corazón, no tus oídos. Escucha la palabra hasta que la recibas tu corazón. Si hoy no entendiste bien la palabra, vuelve a escuchar. Vuelve mañana, ve a YouTube y escúchala de vuelta. Vea los textos si los anotaste y léelos. Haz tu vida devocional mañana, abre la palabra y léela. Y si no la entendiste, a la noche vuelves a leer ese texto. Y al otro día lo vuelves a leer hasta que esa palabra, dice la Escritura, se haga rema en tu vida. Se haga una palabra real en tu vida. Se haga una realidad en tu vida. La palabra no es una excepción en tu vida. La palabra es una realidad en tu vida. Entonces, Jesús es suficiente en ti. Cuando decides creer. Nada pasó en mi vida hasta que un día decidí creer en Jesús. Ahí Jesús se volvió suficiente. Me puede faltar todo en la vida. Puedo no tener aquello que quiero, aquello que pido. Puedo no tenerlo. Quizás nunca llegue a mi vida. Pero Jesús es suficiente. Mírame un instante, mírame. Jesús es suficiente en tu vida. Yo quiero que hagas un pacto con Dios hoy. Jesús es y será siempre suficiente en tu vida, en mi vida. Quiero que lo digas. Jesús es suficiente en mi vida. Aunque no reciba aquello que estoy pidiendo. Yo recuerdo cuando era un poquito más joven que estaba caminando de noche por una calle y estaba con esos problemas de la juventud. Tú sabes, no conseguía novia. Esos son los problemas de la juventud. Y entonces iba caminando, salía de una reunión de jóvenes y iba caminando para mi casa. Tenía 20 bloques para caminar, iba de noche caminando. E iba quejándome con el Señor: Señor, ¿cuándo va a venir la sierva, la amada? ¿Qué tú elegiste, Señor? Uno se vuelve muy espiritual cuando quiere algo. Ustedes cuando oran se vuelven muy espirituales por lo que quieren. Muy aduladores de Dios. Y entonces le dije: Señor, en una esquina me senté en un borde de una acera. Me senté y le dije: Señor, quiero hacer un stop en lo que estoy pidiendo. Y quiero decirte algo, Señor. Si el resto de mi vida me tengo que quedar solo, tú eres suficiente en mi vida. Tú vas a ser suficiente en mi vida. Gracias a Dios pasaron como 6 meses y conocí a la doña. Pero quiero decirles que más allá de haberla conocido, esa experiencia hizo de que Jesús sea suficiente, que pensara que más allá de lo que yo le estaba pidiendo a Dios, Él estaba por encima de Él. Y así es como tú tienes que pensar hoy, aún en aquellas cosas que quieres en tu vida, que Jesús esté por encima de ellos. Y si ese no viene o eso no viene a tu vida, que Jesús siga siendo suficiente en tu vida. Amén.